Escucharemos una prédica del pastor Sung Cho de Corea el 6 de octubre del 2019. El pasaje de hoy se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 hasta el verso 25. Dice la palabra del Señor: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Guarden sus mentes. Con este título de esta palabra vamos a compartir el mensaje hoy. Si ustedes ven las versiones de la Biblia, la King James o cualquier otra versión en coreano, ustedes van a poder ver esta expresión que dice guarden su corazón. Pero la nueva versión internacional lo dice un poco diferente. Y este versículo 13 dice: seamos sobrios y velemos, pero en la parte inicial dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y con este título vamos a compartir la palabra. Como estamos viviendo en los últimos tiempos, especialmente en los tiempos del fin, tenemos que aferrarnos a este mensaje. Es porque si perdemos el aferrarnos a esto, vamos a ser derrotados por el enemigo. Creo verdaderamente que si verdaderamente entendemos cuán grande es la gracia que hemos recibido, cuán grande es esta gracia que Dios nos ha dado, y en qué clase de generación y la situación en la cual estamos realmente nosotros viviendo, no tenemos otra opción sino guardar nuestros corazones y ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Y yo creo que muchos cristianos, cuando ellos leen las cartas y los mensajes de los primeros cristianos en la Biblia, ellos sienten una gran carga en sus corazones. Ellos se sienten cargados porque estas cartas les continúan demandando cierto nivel. Les está demandando un cierto nivel espiritual, les está requiriendo esto. Y estas personas de hoy día continúan diciendo: yo estoy tratando de ver si logro esto. Y este nivel que les demanda estas cartas, ellos no lo pueden alcanzar. No puedo llegar a este nivel el cual la Biblia me está requiriendo, me está mandando. Especialmente si ustedes ven el Nuevo Testamento, incluyendo los 4 libros que hablan acerca del Evangelio. Y también las cartas nos está dando una lista de grandes requerimientos. Y realmente son cosas que tenemos que hacer. Y si ustedes ven las cartas, ustedes van a ser capaces de encontrar muchos mandamientos muy similares a los mandamientos que puedes ver en el Antiguo Testamento. Incluso son mucho más difíciles de guardar. Y tú los puedes encontrar. Y es muy entendible que tú te sientas muy cargado cuando lees el Nuevo Testamento. Es porque se trata de que en el Antiguo Testamento se trataba acerca de tus acciones y tu comportamiento. Sin embargo, el Nuevo Testamento está requiriendo algo más, está requiriendo una mente correcta y te está requiriendo unos pensamientos correctos. Y puede que te hayas dado cuenta de esto, de que es difícil lograr estos requerimientos que pide el Nuevo Testamento. Es muy difícil lograrlo por nuestros propios esfuerzos. Y por algún esfuerzo natural o por cualquier cosa, es muy difícil, prácticamente imposible, lograr estos requerimientos, lograr cumplir todos estos requerimientos del Nuevo Testamento. Únicamente cuando la mano del Señor te sostiene, eres capaz de hacerlo. Únicamente cuando la mano del Señor te guía, es que comienzas a seguir estos requerimientos y guardarlos.
Y yo creo que desde otra perspectiva podemos leerlo así: como Dios nos ha dado la salvación y el Señor está con nosotros ahora, Él nos va a guiar y va a hacer que crezcamos a ese nivel. Y este ejemplo que daré puede que no sea el mejor, pero quisiera brindárselos para que sea un poco más entendible a nuestro corazón. Imagina una persona que por causa de algún accidente o quizás una enfermedad, esta persona pierde un brazo. Sin este brazo va a enfrentar muchas dificultades. Pero hoy día vemos que la tecnología se ha desarrollado muchísimo y la tecnología médica se ha desarrollado muchísimo. Así que entonces imaginamos que estos doctores con esta inteligencia y toda esta tecnología hacen un brazo artificial tecnológico y son capaces de ponerle este brazo artificial a esta persona que ha perdido su brazo. Y ahora le están explicando: ahora tú eres capaz de hacer todas las cosas. Ahora puedes lavarte el cabello por ti mismo con los dos brazos. Puedes usar todas las cosas. Puedes cortarte incluso las uñas. Vas a ser capaz de jugar básquetbol. Vas a poder escalar las montañas. Y después de darle este brazo artificial le van a dar una gran lista de todas las cosas que puede desarrollar, las cuales antes no podía hacer por causa de que le faltaba un brazo. Así que imagínense ahora los doctores en la habitación animando al paciente: no te quedes aquí en esta habitación. Tienes ahora los dos brazos. Tienes que salir afuera y hacer todas las cosas. Todo lo que antes no podías hacer por causa de que tenías un solo brazo. Sin embargo, muchos pacientes no van a creer esto. Incluso si este brazo artificial con toda esta tecnología tan buena y todas estas cosas tan asombrosas me es dado, ¿será que yo soy capaz de hacer todas estas cosas? Pero realmente si el paciente experimenta que con esto que él tiene ahora, con toda esta tecnología ahora dentro de él, todo es posible, realmente él es capaz ahora entonces de hacer cualquier cosa. Y esta historia puede ser aplicada a nosotros en cualquier sentido. Todo el sistema financiero en todo el mundo está conectado. Hace 20 o 30 años atrás era un poco inimaginable. Ahora podemos tener una conversación con un amigo que se encuentra del otro lado del mundo. En segundos podemos hablar con él. Pero esto era imposible hace apenas unos años. Hace apenas 20 o 30 años era imposible para nosotros imaginar algo así. Estas tecnologías nos están capacitando a nosotros para hacer cosas inimaginables para nosotros. Cosas que eran inimaginables para nosotros hoy día, la tecnología nos lo está permitiendo hacer. Esto es solamente un ejemplo. Todos estos requerimientos escritos en el Nuevo Testamento nos parecen imposibles a nosotros. Es porque estamos en una posición muy natural. Y es verdad que no podemos hacerlos. Pero entonces, ¿cómo es que la Biblia nos está pidiendo a nosotros que necesitamos hacer estos requerimientos, que tenemos que cumplirlos? Es porque algo increíble, algo asombroso ha ocurrido ya en nuestras vidas. Es porque nos hemos encontrado con Dios. Él es el Creador. Él es el último juez. Él es el Salvador. El poder de su sangre ha entrado en nuestra vida. El poder de esta sangre salvadora del pecado. El poder que nos salva de estas manos de Satanás. Y el poder de esta sangre que nos ha dado ahora una nueva vida. Y esta obra tan asombrosa ha ocurrido. El Espíritu Santo ha venido a nuestra vida. Y Él nos está guiando. Cosas tan asombrosas están ocurriendo. Dios está con nosotros. Y nosotros estamos en Dios. Y le llamamos Emmanuel. Nuestro Señor es el Cristo, es el Hijo de Dios. Él nos ha dado a nosotros la salvación. Después de haber recibido esta salvación tan asombrosa y después de comenzar a disfrutar este Emmanuel, esta relación de Dios con nosotros, ¿qué es lo que pasa con nosotros entonces? Ahora, para nosotros es posible obedecer todos estos requerimientos y estos mandamientos del Nuevo Testamento. Es porque el Espíritu Santo ahora nos está guiando para cumplir todos estos mandamientos y estos requerimientos. Y Él nos va a fortalecer. Estos requerimientos han sido enlistados y parecían imposibles de cumplir cuando estábamos en el pasado. Pero ahora, después de recibir la salvación, Dios nos está diciendo: ahora yo camino contigo. Ahora debes de tratar de cumplir todos estos requerimientos. Qué asombroso es esto, ¿verdad? Una de las cosas más asombrosas que han ocurrido es que hemos sido liberados de nuestro antiguo caparazón, nuestro ego. Porque todos nosotros estábamos
encarcelados, estábamos en esta cárcel llamada ego. Significa que estábamos encarcelados y en estas cosas físicas, en nuestros deseos físicos, en las cosas físicas que nosotros teníamos alrededor o en los que deseábamos, cosas físicas, materiales. Y como resultado de eso estábamos luchando en una competencia con todos estos estándares del mundo. Estábamos tratando de vivir dentro de estas emociones tan sucias. Pero cuando el Señor entra en nuestra vida, significa que hemos sido librados de este ego. No solamente hemos sido salvos de todas las maldiciones que nos perseguían y de todos los pecados, de todo este pasado. Ahora un futuro eterno nos está esperando. Ahora el Señor, quien es el más grande sustentador, Él está guiándonos, Él está tomando nuestra mano. Ahora no tenemos ninguna necesidad de vivir atados a nuestro pasado, ni siquiera a nuestro presente, ni siquiera a nuestro futuro. Y no tenemos ninguna necesidad de estar atados al pecado, a ninguna maldición. Nos hemos convertido en personas que viven muchísimo más allá de todas estas cosas físicas naturales. Lo que significa que nos hemos vuelto personas que han recibido un gran privilegio para vivir en esta tierra. El verdadero significado de la vida de fe se trata todo de saber qué es lo que has recibido y vivir con ello. Sin embargo, a pesar de todo esto, nosotros tenemos un cuerpo físico, lo que significa que tenemos una posibilidad de caer, de derrumbarnos. Y lo que significa también que existe esta tendencia de retornar a nuestros hábitos pasados. Por esa razón dice la palabra, necesitan estar alertas, necesitan estar sobrios, necesitan ceñir los lomos de su entendimiento. Este es el mensaje que estoy compartiendo hoy. El trasfondo histórico de la carta de Primera de Pedro y Segunda de Pedro se trata de esta persecución. Ahora mismo Pedro se encuentra predicando a los miembros de la iglesia. Él nos está diciendo que vamos a enfrentar algún tipo de persecución en el futuro por causa de que creemos. Él está diciendo que están enfrentando la persecución por causa de su fe en Jesús, quien es el Cristo. Como tú crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, por causa de eso enfrenta persecución. La persecución no viene por ninguna otra causa, sino por causa de la fe verdadera. A estas personas que eran perseguidos por causa de su confesión de fe, en vez de animarles y consolarles un poco, Pedro le está diciendo esto. Y si ese era el caso para ellos, ¿cuánto más para nosotros? Nosotros necesitamos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Esto es lo que Pedro les dice a ellos. Y si miramos el verso 3, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús Cristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús Cristo de los muertos. Y estoy muy agradecido a Dios nuestro Padre. ¿Por cuál razón? Yo estoy tan agradecido porque Él resucitó a Jesús, el Cristo, de entre los muertos. ¿Qué significa? Que Dios ha resucitado a Jesús Cristo. Significa que Dios ha recibido esta ofrenda como sacrificio. Significa que Dios ha recibido esta ofrenda de sacrificio que dio Jesús, el Cristo, con su propia vida. Significa que toda esta sangre que derramó Jesús Cristo por causa de toda la humanidad ha sido recibida por Dios. Significa que Jesús Cristo cumplió todos los requerimientos. Jesús resucitado significa que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Y como esto es verdad, significa que todo lo que Él dijo es verdad. Y que todo lo que profetizó se cumplirá. Y también su resurrección es la prueba de la futura resurrección de todos los creyentes. Significa que Jesús Cristo ha abierto el camino para la verdadera salvación. Y ha abierto el camino de la resurrección. Es por esta causa que Dios, permitiendo la resurrección a través de Dios Hijo, Jesús Cristo, este evento se ha convertido en la esperanza viva para nosotros. La salvación que hemos recibido es viva y es verdad. Ahora nosotros seremos capaces de participar de esta resurrección y de esta salvación. Esta esperanza viva fue dada a ellos. Ahora con esta esperanza viva ellos son capaces de correr. Y esta misma bendición nos ha sido entregada a nosotros. No solamente esto, si vemos al verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una herencia que jamás se puede contaminar, que no se corrompe y que no se puede medir. Y por supuesto nosotros decimos que esta es una recompensa, la recompensa del cielo.
pero con nuestras cabezas es imposible de imaginar cuán grande es esto. Y con nuestras manos es imposible de medirla. Esta es la bendición dada por Dios a nosotros. Dios ha enviado al Cristo, y a través de la muerte y resurrección del Cristo nos ha dado a nosotros una esperanza viva, y nos ha dado la verdadera salvación, y nos ha dado una herencia que no perece jamás. El verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. A través del verso 5 lo entendemos así. Ya hemos ganado la salvación, pero la salvación perfecta está esperando a nosotros en estos tiempos finales. Mientras atravesamos estos tiempos finales, Dios nos está guiando. Dios nos está guiando a atravesar todo esto. La verdadera eterna salvación ha sido prometida a estas personas, a estos que tienen la fe de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el único Señor y es el único Salvador. Y hasta que esta salvación que está preparada se manifieste, Dios nos va a proteger a nosotros por su poder. Esto es lo que la Biblia está explicando. Dios nos ha dado a nosotros al Cristo, y a través de la cruz y la resurrección, la esperanza viva ha sido dada a nosotros. La salvación ha sido dada a nosotros y la esperanza viva ha sido dada a nosotros. Y una herencia eterna ha sido prometida a nosotros también. Y hasta que esta salvación eterna que está preparada se manifieste, Dios nos va a proteger por su poder y nos va a guiar. Esta es la gracia que hemos recibido. Y a nosotros que hemos recibido todas estas bendiciones, Dios nos pregunta, y esto está descrito en la parte final del verso 21. El verso 21, y mediante el cual creéis en Dios, que lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios está pidiendo que su fe y su esperanza estén en alguien, estén en Él mismo. Después que reciben todas estas bendiciones, que su fe y esperanza estén en Dios. Así que el enfoque de su vida debe ser Dios. Únicamente así serán capaces de correr correctamente. Pero si lo que no estamos buscando no es Dios, es decir, si no estamos buscando a Dios y nos estamos enfocando en otra cosa, muy fácilmente vamos a volver a nuestro estado previo. Nos vamos a enfocar en cualquier cosa en la vida. Dios nos está derramando y nos está dando y nos está prometiendo estas bendiciones tan sorprendentes y nos está dando esta gracia. Y por la magnitud de estas bendiciones descritas aquí en esta palabra, sabemos que estas personas fueron grandemente bendecidas. Estas personas que escucharon este mensaje de Pedro fueron grandemente bendecidas. Por ejemplo, en el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús Cristo. Yo creo que la persona que recibió esta carta estaba bien precisa en su fe, porque le dice, una vez sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús Cristo. Y yo puedo ver que ellos verdaderamente tenían fe en Jesús, quien es el Cristo. Muchos de ellos fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús Cristo. O muchos de ellos también fueron los que creyeron en estas noticias de la resurrección, así que fueron los primeros con esta esperanza viva en sus corazones. Ellos vinieron a creer que tenían esta herencia eterna. Y también creyeron que Dios los guiaría con su poder en estos tiempos postreros, lo que significa que ellos tenían una fe muy preciosa. El verso 8 dice algo, quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ellos realmente amaban al Señor y se regocijaban. Y el verso 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ellos con esta fe, amando al Señor, amando el retorno del Señor, y al mismo tiempo seguros de su salvación. Eran cristianos que verdaderamente sabían qué había ocurrido con sus vidas, qué había ocurrido con ellos. Ellos sabían el precio de lo que Dios había pagado por ellos. Ellos sabían qué clase de bendiciones habían recibido de Dios. Por esa razón eran capaces de alegrarse, de gozarse y regocijarse en Dios. Y eran capaces de amar verdaderamente al Señor. Y también atravesaban muchísimas pruebas. Si vemos el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En esta clase de situación enfrentaban muchísimas pruebas. Y no eran pruebas simples, no eran pruebas comunes.
Ellos veían a sus compañeros de fe ser muertos por los romanos o recibir esta persecución por los judíos, y cuando los judíos los tomaban los mataban. A estas personas que enfrentaban esa clase de situaciones, Pedro les dice algo: ustedes necesitan ceñir los lomos de su entendimiento. Y eran personas que realmente se encontraban guardando la fe en medio de muchísimas pruebas y de dificultades. Y a esta clase de personas, Pedro le está diciendo: ustedes necesitan ceñir los lomos de su entendimiento, necesitan guardar los lomos de su mente, necesitan hacer que su mente se establezca. Es lo que está diciéndoles Pedro. Si nosotros comparásemos nuestra fe con la fe de ellos, entonces cuánto mucho más necesitamos aferrarnos a esta palabra. Es porque entendemos muy bien qué clase de ser es el ser humano. Y también entendemos cuán malvado es el problema del pecado. Las cosas físicas de este mundo, el mundo este físico, cuán perverso es. Cuán fuertes son estos engaños y estas estrategias de Satanás. Por esa razón Pedro les está diciendo que necesitan guardar los lomos de su mente, guardar los lomos de su entendimiento. Y en aquellos tiempos la ropa que ellos usaban eran como una especie de túnica. Era una especie de túnica, pero era una tela larga, digamos como rectangular, con un hueco en el centro de este rectángulo por el cual entraba la cabeza. Entonces, esto entraba en el cuerpo, la cabeza, y estas dos partes caían sobre delante y sobre detrás, y se cubría el cuerpo. Entonces se necesitaba un cinto. El cinto te permitía ajustar toda la ropa al cuerpo, y también permitía a los soldados guardar las espadas, y a los hombres hacer sus actividades diarias en el trabajo. Entonces, ¿qué sucedía si no llevabas el cinto en tu ropa? Significaba que no podías desarrollar las actividades como un soldado, y tampoco como hombre de trabajo no podías trabajar en el campo. Así que era muy importante tener el cinturón alrededor del cuerpo. Este cinto que ellos usaban, tenerlo fijo en la cintura. Y aunque estamos viviendo en los últimos tiempos, en muchos casos muchos cristianos no son capaces de guardar sus cintos. Muchos cristianos no son capaces de ceñir sus cintos. A través del Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Israel enfrentó destrucción y luego fue llevada cautiva. Y los libros de los profetas fueron escritos antes y después de la destrucción de Israel y de Judá. Y muchos de los mensajes que les escribían los profetas tenían que ver con este pueblo que tenía que volverse al Señor. La política no es el problema. El problema tampoco son las situaciones. Todas estas naciones fuertísimas y poderosas que se levantaban tampoco era el problema. La situación está difícil y este y otro problema surgió. Eso realmente no es el problema. Yo no tengo dinero, mi familia necesita dinero. Eso no es el problema. Ustedes han abandonado a Dios. Necesitan regresar a Dios. Necesitan obedecer la palabra de Dios. Esa es la solución. Necesitan hacerlo. Ese era el mensaje continuo predicado por los profetas. Sin embargo, continuamente el pueblo de Israel ignoraba estos mensajes. Señor, los egipcios quieren matarnos, pero tú nos dices que nos aferremos a la palabra. No tiene sentido. Estos asirios y estos babilonios vienen para llevarnos cautivos y matarnos, pero ahora ¿qué hay que hacer? ¿Entrar en la casa y sentarnos y meditar profundamente en la palabra, Señor? Es que no tiene sentido. Toda esta sucesión política de cautividad llegó a este pueblo de Israel. Primero fueron por los asirios, luego por los babilonios. Fue una sucesión así. Y también yo sé que ha sido una gran sucesión en cada una de nuestras iglesias. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer esto de esta manera para que las cosas sean mejores. Y luego esto no funciona y tenemos que hacer esto otro en las iglesias para hacer que mejore. O esto y una sucesión así también. Sin embargo, Dios nos está diciendo algo. La situación, o sea lo que sea que tú ves, o lo que suceda en el mundo, eso no es el problema. Lo que es realmente fundamental e importante es tu mente. Regresa a mí, regresa a Dios. Necesitas estar bajo el control de Dios. Necesitas estar bajo su reglamentación y necesitas obedecer su palabra. Necesitas seguir la guianza de Dios. Entonces, Dios te va a proteger y te va a guiar. Esa es la solución dada en el Antiguo Testamento por los profetas. Y es lo mismo hoy. Muchísimas personas, cada uno tiene un criterio diferente y habla muchas cosas. Pero nadie da la solución, y la solución no se encuentra en ninguna explicación o teoría o en ninguna persona.
Dios, quien es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él tiene todas las soluciones, lo que significa que debemos de presentarnos delante de Dios. Y no se pueden encontrar las soluciones en ningún otro lado. En estos tiempos finales vemos a muchísimos cristianos que no tienen los lomos de su entendimiento ceñidos, y simplemente se quedan tirados o están derrumbándose. Y parece que el dinero es poder en estos últimos tiempos. Y por esa razón muchísima gente, y cristianos también, dan toda su vida para hacer dinero. Y tratan muchísimo, muy fuerte de ahorrar dinero. Y trabajan muchísimo ahorrando para que en el futuro puedan tener grandes casas, tener recursos financieros que sean más abundantes. Y yo no estoy diciendo que no trabajen. Es bueno hacer dinero. Y es mucho mejor el administrar bien el dinero. Y el poder hacer que las finanzas crezcan es algo bueno. Pero nuestro Señor nos está pidiendo algo y nos pregunta, ¿cuál es el objetivo por el cual tú estás haciendo todas esas cosas? Dios te pregunta, ¿por qué razón tú vives tu vida de esa manera? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué tan fuertemente y desesperadamente te esfuerzas para hacer tanto dinero? ¿Por qué quieres hacer que tu dinero crezca? ¿Por qué? El Señor pregunta esto. Si tú desesperadamente te encuentras enfrentando este deseo de hacer dinero, es porque no confías lo suficiente en el Señor, o porque no tienes relación alguna con el Señor, y entonces eventualmente todas estas emociones y todo este empeño de hacer dinero y todo este dinero, todo se va a desvanecer. Dale tu corazón al Señor. Dale tu corazón, tu mente y tu ser como una ofrenda al Señor. Ese es el núcleo de guardar y de ceñir los lomos de tu entendimiento. Somos personas de Dios quienes creemos que nuestro Señor Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, ha muerto por nosotros y ha resucitado por nosotros. Nosotros creemos que Él ha muerto por nuestros pecados, nuestra suciedad y todas las cosas bajas que habíamos hecho. Y somos personas que hemos sido librados de nuestro propio ego al ser unidos con Él. Entonces, ¿qué clase de vida tenemos que llevar? El verso 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Así que no sigan estos deseos malignos. Saca este pensamiento tonto de tu mente, que este dinero te va a proteger. El dinero va a proteger a tu familia. ¿El dinero va a proteger a tus hijos? Por supuesto que el dinero, la fama y el poder, estas cosas en sí mismas no son malas. Sin embargo, tú debes de preguntarte por qué tú estás luchando constantemente para obtener todas estas cosas. Vamos a buscar profundamente en nuestros corazones. Vamos a preguntarnos una pregunta. ¿Verdaderamente será que nosotros estamos guardando los lomos de nuestro entendimiento? ¿Será que estamos ciñendo los lomos de nuestra mente? ¿Estamos haciendo esto delante de Dios para hacer la obra de Dios? ¿O será que estamos usando estos cintos para trabajar duro en realmente hacer un poco más de dinero, ganar esto y ganar lo otro? Realmente necesitamos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Por cuál razón? Es porque la gracia que hemos recibido es tan grande. Ya yo he compartido con ustedes, es que la gracia que hemos recibido es tan grande. Y no solamente eso, el fin llegará seguramente. Estos pasajes nos hablan continuamente de los tiempos finales y que nuestro Señor vendrá ciertamente. Si miramos el verso 5, dice la salvación que va a ser manifestada, en el tiempo final, en los tiempos postreros. Y el verso 20 nos dice, destinado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Estamos viviendo en estos últimos tiempos. Y el verso 13 es uno de los pasajes más importantes que hemos leído hoy. La parte final del verso 13 dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesús Cristo sea manifestado. Es tan seguro que nuestro Señor regresa. Estamos viviendo en estos tiempos finales. Significa que se encuentran muy cerca de su regreso. Y el verso 17 vemos esta expresión, y si buscáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, es que cuando nuestro Señor regrese en los tiempos finales va a ser el día del juicio. Por esa razón necesitamos presentarnos continuamente delante de Dios y ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ceñir los lomos de nuestro corazón. Verdaderamente necesitamos ponerle un cinturón alrededor de nuestra mente.
Entonces, ¿qué realmente es lo que significa que hay que guardar los lomos del entendimiento? Significa que tú estés listo. Veamos algunos pasajes. Veamos el libro de Proverbios, capítulo 31, verso 17. Ciñe de fuerza sus lomos y de fuerza sus brazos. Cuando tú te preparas para un trabajo, lo haces completamente con tu mente y con todo tu ser. Si vemos Éxodo, capítulo 12, verso 11, vemos que se desarrolla la Pascua. Van a comer esta carne, van a estar preparados y van a desarrollar esta cena. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es muy significante. Significa que es inminente la salida de Egipto y hay que estar listo. Ahora hay que estar listo para conquistar Canaán. Significa que es una nueva tierra. Significa espiritualmente que es el cielo eterno. Con esa clase de rapidez tienes que alistar tus pies. Y hoy cuando recibimos esta palabra que nos dice que hay que ceñir los lomos de nuestro entendimiento, yo creo que tiene el mismo significado que esta palabra de Éxodo. Somos personas que hemos recibido la libertad del mundo, la libertad del maligno y la libertad del pecado. Desde la perspectiva del mundo, nosotros somos como extranjeros, porque nuestro hogar original se encuentra localizado, se encuentra ubicado en el cielo mismo. Pero nos encontramos en esta tierra, lo cual significa que somos extranjeros. Por eso es que la Biblia nos está diciendo, no hagan una vana inversión en esta tierra y en este mundo, como si esto fuera a expandirse por siempre, y como si fuera a existir por siempre. La Biblia nos está pidiendo, necesitas estar listo para vivir para el reino de Dios. En cualquier ocasión, en cualquier oportunidad que Dios te llame, necesitas estar listo. Renunciar a todas las cosas pasadas y a todo lo del pasado y estar listo para vivir por Él y para Él. Lucas capítulo 12, verso 35. Es algo que Jesús dijo. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Entonces, ¿cómo tú vas a esperar que tu Señor regrese? ¿Y qué clase de actitud tú tendrás? Tu cintura, tu cuerpo debe estar ceñido y debe estar apretado con este cinturón. Y la lámpara tiene que estar encendida. Significa que debes de estar preparado para darle la bienvenida a tu Señor. No se trata de algo que se hace con la mente y ya. Por supuesto es algo en lo que hay que pensar y hay que tomar la decisión con la mente. Pero es algo que se experimenta no solamente al nivel mental. No significa simplemente el estar alerta y no dormirse. Es mucho más que eso. Más precisamente hablando significa estar listo, preparado espiritualmente para darle la bienvenida al Señor. El Señor viene y tú necesitas estar listo. Esta preparación se conecta con Efesios capítulo 6. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Este es el cinturón de la verdad. ¿Qué significa? Es que tienes que armarte completamente con el Evangelio. Es armarte completamente con la palabra de Dios. Por supuesto que tu mente tiene que estar alerta y tu corazón también. Al mismo tiempo tienes que estar listo para darle la bienvenida al Señor. ¿Y cómo tú puedes estar listo tú mismo preparándote para darle la bienvenida al Señor? Tienes que equiparte tú mismo con el Evangelio. Y también en 1 de Pedro capítulo 5 vemos una expresión similar. 1 de Pedro capítulo 5 verso 5. Jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros porque revestidos de humildad. En la parte final del verso 5, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y yo creo que revestirte y guardar los lomos de tu entendimiento significa que tú estás preparado para la batalla, pero al mismo tiempo te estás equipando a ti mismo con humildad. Digamos que ustedes son soldados y vuestro general le pide a ustedes que estén listos ya para la batalla. No significa tan solo el prepararse y alistarse y vestirse con este cinturón, sino que ustedes al mismo tiempo que se están preparando con este cinturón y se presentan y se alistan, significa que toman la posición para la batalla. ¿Y qué significa revestirse de humildad? Es que ustedes se humillan como un siervo. Es como el pecador que se presenta delante del juez. Es un mensaje dado de nosotros hoy. Volvamos a 1 de Pedro capítulo 1. Después de que Pedro pronuncia estas palabras, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, él continúa hablando algo. Necesitan ser sobrios y estar alerta. Esperar por completo en la gracia. Necesitan ser santos.
y hacer todas estas cosas como se menciona. Verso 22, necesitan ser sinceros y obedecer la verdad. Necesitan amarse unos a otros desde el corazón. Todos estos pasajes en la Escritura son mencionados. Y toda esta lista puede ser resumida en solo una oración. Necesitan ceñir los lomos de su entendimiento. Espero que todas estas cosas puedan ser interpretadas como la obediencia a nuestro Señor. Nuestro Señor es nuestro dueño, nuestro amo. Y cuando nuestro Señor nos habla, necesitamos obedecer. Tenemos que obedecer. Así que hay que guardar los lomos de nuestro entendimiento. En cierto sentido, tenemos que hacer que nuestro corazón esté sobrio y muy alerta. Y tenemos que estar listos por el regreso de nuestro Señor. Al mismo tiempo, significa que ustedes serán obedientes a la palabra de Dios. Por esa razón, tienen que prepararse ustedes mismos con humildad. También significa que ustedes van a ser equipados ustedes mismos con la verdad. Es que van a ser equipados y van a prepararse ustedes mismos con el Evangelio. Lo que significa que serán capaces de preparar realmente el regreso del Señor. Esto es lo que nuestro Señor, nuestro Dios nos está pidiendo. Realmente necesitamos poner nuestra esperanza y nuestra fe en Dios. Tenemos que poner nuestra esperanza y nuestra meta en este regreso del Señor. Y también necesitamos entender cuán grande gracia hemos recibido. Y cuán grande es el ser bendecido en el cual nos hemos convertido. Los bendigo verdaderamente para que sean capaces de creer que Jesús es el Cristo. Y los bendigo para que sean capaces de creer que una vez que tienen esa fe, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, cosas asombrosas comienzan a ocurrir. Y ustedes se van a preguntar, en estos tiempos tan difíciles, ¿será que la fe se va a volver una respuesta para mí? Y ustedes pueden decir, yo estoy enfrentando tantas dificultades, esta y otra, dificultades financieras, dificultades en la familia, en la política, y muchas personas llegan a mí diciéndome, esta es la solución, o esta otra es la solución. Esta es la respuesta, esta es la otra respuesta, esta otra sí es la respuesta. ¿Será que en estos tiempos finales la fe es la respuesta? Déjeme decirte algo, con toda seguridad, la fe es la única respuesta. Este Evangelio es la única respuesta, es la única solución a toda nuestra vida. Porque Dios es el único que posee todas las soluciones y es el que posee todas las respuestas. Y Él nos ha entregado la solución entre soluciones y la respuesta entre respuestas. Jesús, quien es el Cristo. Por esa razón tenemos que guardar nuestra mente, guardar los lomos de nuestro entendimiento. Delante de Dios y delante de Cristo. Delante de Dios porque es el que nos da esta solución y delante de Cristo porque el Cristo mismo es la solución dada por Dios. Necesitamos estar listos. Delante de Él necesitamos estar realmente humildes. Equiparnos a nosotros mismos con el Evangelio que Él mismo nos ha provisto. Necesitamos despertar y estar realmente sobrios y alertas. El dinero no puede ser el responsable de mi vida. La salud no es la responsable de mi vida. Y este arduo trabajar y toda esta sociedad tampoco puede ser la responsable de tu vida. Ni tampoco tu experiencia puede ser responsable de tu vida. La solución solamente puede ser encontrada en Dios y Dios mismo nos ha dado la solución. Solo en el Evangelio. Hay un libro muy popular que se llama Tu Dios es un Dios muy pequeño. Y hay una frase que dicen, el tamaño de tu vida refleja el tamaño del Dios en el que tú crees. De acuerdo al tamaño de tu vida, las personas van a poder ver el tamaño del Dios en el que tú crees. Pero Dios es un Dios tan grande, pero nosotros creemos en Él de una manera tan pequeña. Si nuestra fe en Dios crece y se vuelve más grande y crece y más grande, significa que nuestra vida también va a crecer junto con esta fe. Los bendigo verdaderamente para que sean capaces de creer en Dios así, creer en la palabra de Dios, creer en el método de Dios, creer en el Evangelio que Dios nos ha permitido y la solución perfecta a nuestra vida. Dentro del Evangelio pueden encontrar todas las soluciones. Incluso aunque estén enfrentando los problemas más difíciles, incluso la muerte, la respuesta es solo una, el Evangelio. Jesús es la única solución. Jesús, quien es el Cristo, es la única solución. Él es nuestro Señor. Oro verdaderamente para que seamos capaces de guardar nuestras mentes, aferrándonos únicamente a la verdad que es Jesús el Cristo. Los bendigo en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, para que estemos listos y prestos para equiparnos a nosotros mismos con este Evangelio que nos ha sido entregado, con el objetivo de tener la meta final, el regreso del Señor. Que la gracia de Dios se derrame sobre sus vidas.
Dios Padre, te agradecemos. Gracias por esta preciosa palabra de Dios. Permite que todas las personas de Dios sean capaces de guardar su mente, sean capaces de ceñir los lomos de su entendimiento en estos tiempos finales, conociendo que estos son los tiempos finales. Permítenos percatarnos de la verdadera solución dada por Dios, que es el Evangelio, que es Jesús, que es el Cristo. Y permítenos realmente, verdaderamente equiparnos con Él. Bendícenos para que seamos capaces de vivir nuestra vida preparándonos para el regreso del Señor. Recibe toda la gloria. En el nombre de Jesús, el Cristo viviente, hemos orado. Amén.